La historia es relativamente simple. Decidí estudiar paleontología por la razón de que yo todos los veranos los pasaba en Miramar. Mi familia tenía un hotel en Miramar, y así que los veranos o 4 meses del año los pasaba en Miramar. Y amigo de mi familia era un Parodi, un Rogelio Parodi, que era el nieto, precisamente, del viejo Lorenzo Parodi, del primero de los Parodi, el famoso colaborador de Carlos Ameguino. Así que con ese Parodi, ahí me empecé a enterar lo que era la paleontología. Empezamos a buscar restos en las barrancas, y ahí nació la idea. Y siguió con los Parodi, porque eso estoy hablando cuando yo tenía 14, 15 años. O sea que terminé el colegio secundario y de cabeza fui a parar al Museo de la Plata. Y ahí había otro Parodi, el tío de Rogelio, que era Lorenzo Julio, el hijo precisamente de Lorenzo Parodi. Lorenzo Julio era el preparador, en ese entonces el jefe de preparadores de paleontología en la división Paleontología Vertebrado. Así que yo lo primero que hice en cuanto llegué al museo fue encararlo a Parodi. Yo lo conozco a su sobrino. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, y ahí quedé. Ahí pasé toda mi vida hasta el presente. Así fue la historia, por eso digo que breve. Éramos poquitos. Es decir, fuera de Parodi había otro preparador más, Moli, cuyo hijo sigue trabajando ahora, que es precisamente el jefe de preparadores. ¿Quién más estaba? Pedro Bondesio, que era un profesor de dedicación simple, o sea, él encima Bondesio era geólogo, pero se había abocado definitivamente a la paleontología. Y trabajaba en la administración pública, de manera que iba saltuariamente a la división. Y después había un estudiante que era Dolores Gondar, de La Plata. ¿Y quién más en aquel entonces? Ah, Juan Pisano, un mercedino colaborador en su momento de Bonaparte, que también iba para allí. Rodolfo Casamiquela, que no estaba siempre, pero por lo menos un par de días a la semana estaba en el museo. ¿Y de qué me estoy olvidando? Que aparecía también circunstancialmente otro mercedino, Jorge Setti. Es decir, ese era el staff permanente de la división, más Andreina Boquino de Ringuelé, que en ese momento, estoy hablando del año 63, Andreina Boquino era la jefa interina de la división porque Rosendo Pascual estaba en Estados Unidos con su beca Guggenheim. Él estaba en Harvard en ese momento. O sea que todo ese año 63 Pascual no estuvo y lo reemplazó Andreina Boquino. Ese era el staff permanente que había en la división. Más algunos alumnos curiosos, como el caso mío, uno que después se recibió de geólogo, Ramón Vargas, y otro chico mercedino, Marcori, que después abandonó, o sea, después de ese año no apareció más. Y otro preparador, Eduardo García, que era otro de los técnicos que recién se incorporaba, que vino de la mano de Casamiquela, que recién se incorporaba al trabajo. O sea, en total éramos 5 o 6 personas, no más. No, es que la facultad era el museo, no había facultad. La facultad funcionaba dentro del mismo museo. Las aulas eran, la mayor parte de lo que son depósitos ahora eran aulas. El mismo lugar donde estamos nosotros en la división, en el subsuelo, ese era un gran depósito con estantes de madera, donde se guardaban los fósiles de los megamamíferos, básicamente. Es decir, y ahí mismo, en esos lugares, se hacía espacio para dar clases. Lo que pasa es que la cantidad de alumnos que había era reducida, a pesar de que el año que yo entré había un total entre todas las carreras, es decir, zoología, antropología, botánica, geología y paleontología, el total eran 102 alumnos, lo cual era ya una cosa tremenda. Pero nos alojábamos todos ahí, es decir, los subsuelos, las catacumbas del museo eran nuestro lugar, nuestro hábitat. La incorporación como paleontólogo fue en el año 69. En el 69 obtuve una beca del CONICET, también otra vez. En ese momento, 2 paleontólogos en el CONICET, Jorge Setti y yo.
las únicas 2 becas que había de paleontología en el CONICET. Así que inmediatamente entré, me presenté, saqué la beca, terminé a los 4 años mi tesis doctoral y bueno, y ahí seguí. Así que entré en el año 78. 78, entré en la carrera de investigador, al principio por contrato, porque la carrera de investigador en principio era como funcionó después la carrera del técnico, es decir, eran contratados y contratos anuales, no había aporte jubilatorio, no había nada, es decir, en negro, básicamente. Luego después con la gestión de Tacchini hijo, se normalizó la carrera y ahí sí hubo un estatuto propio de la carrera, una ley de carrera de investigador provincial, y ahí sí ya la carrera empezó a funcionar como personal de planta permanente. O sea, ya era otra cosa. La SIC pasó por muchos avatares, algunos realmente lamentables, pero yo diría que la época importante de la SIC, desde el punto de vista de nuestra disciplina, de la paleontología, es lo que va hasta la década probablemente del 80, y quizá un poco antes. Digo, ¿por qué? Porque desde su fundación la SIC tuvo en su directorio algún paleontólogo. El caso primero de Ángel Borrello, paleontólogo de invertebrados, y después Camacho, también paleontólogo de invertebrados, pero por lo menos gente que conocía de lo que era la disciplina. A partir de los 80 desaparecieron los paleontólogos y la disciplina empezó a decaer bastante. Hasta esa época, yo diría hasta fines de los 80 para no ser injusto. Una época muy importante de la SIC que fue mediados de los 80, cuando se hizo cargo Néstor Bárbaro de la SIC, y ahí se trabajó mucho en paleontología, ahí desarrollamos toda una serie de proyectos para los museos municipales, varias cosas que quedaron, en parte algunas de ellas quedaron inconclusas, pero fueron un empujón muy importante para la disciplina, para llevar adelante la disciplina. Pero como te digo, después ya a partir de los 90 la cosa empezó a caer y caer bastante. Y en la actualidad ya la paleontología no hay nadie, hace años que no hay ningún paleontólogo en las comisiones asesoras ni en el directorio. Entonces eso ha hecho que la cosa quede un poco estancada, digamos. Los trabajos de campo estaban organizados básicamente por el jefe de división en ese momento, por Pascual. Es decir, todos los trabajos de campo eran motivados básicamente por él. ¿Por qué? Porque no había otro investigador en esos primeros años. Vos calculá que desde comienzo de los 60 hasta el 69-70, que nos recibimos los primeros, no había otros investigadores, no había gente que se dedicara de lleno profesionalmente a la disciplina. Entonces todos respondían a los intereses básicamente que desarrollaba Pascual en ese momento. Él era el alma mater, digamos. Él organizaba las expediciones en los distintos lugares y entre los principales motivos de su interés estaba la Patagonia. Ahí fue cuando se empezó con un plan muy significativo, fue en el año 67, yo todavía era alumno, donde colaboraron geólogos y paleontólogos acá de Buenos Aires, asociados a los de La Plata, y se hizo un plan integral financiado por el CONICET, que realmente fue, digamos, uno de los avances más importantes en paleontología de vertebrados y en paleobotánica también, que se había hecho hasta el presente, fue importantísimo. Duró hasta el 71, que fue cuando en una de las campañas tuvimos el accidente con Pascual, volcamos con el vehículo donde íbamos, Pascual quedó casi 2 meses en coma, y ahí se terminaron los viajes a Patagonia, por lo menos desde el punto de vista de lo que hacíamos con Pascual y los intereses de él. Después, obviamente, el resto de la gente siguió yendo a Patagonia se intensificó mucho a partir de los 80, ¿no? Yo creo que la gran virtud que tuvo Pascual fue el de permitir una total libertad de acción a todo aquel que se acercaba. Es decir, Pascual nunca dijo, usted tiene que estudiar tal tema o tiene que desarrollar tal tema. Haga lo que le parezca. El caso mío fue paradigmático porque me acuerdo que
La tradición normal de la paleontología de vertebrados del Museo de la Plata era la clásica tradición ameguiniana, es decir, el estudio de los mamíferos. Otros grupos prácticamente no se estudiaban. Algún que otro aporte a la paleontología de los peces, algún menguado aporte a los reptiles fósiles, pero mayoritariamente la paleontología de mamíferos. Y a mí se me ocurrió estudiar las aves. Y Pascual me dijo claramente cuando se lo planteé, le digo, yo quiero estudiar aves, hacer mi tesis sobre aves fósiles. Y me dijo, yo en eso no lo puedo ayudar en nada, nada más que darle consejos. Así que póngase a trabajar. Y así fue. Y de ahí, bueno, surgió la primera tesis sobre aves fósiles, después de ahí empezaron los primeros discípulos que abrieron las ramas, que abrieron la paleontología de aves, y ahí se empezó a abrir otro nuevo panorama. A partir de los 80 empezaron intereses nuevos, empezaron a salir las ramas vinculadas a los reptiles a través de Zulma Gasparini, que después formó sus propios discípulos. Es decir, empezó a diversificarse. Ahí se rompió la inercia esa que había de solo estudiar mamíferos fósiles y se fue ampliando cada vez más el panorama hasta convertirse prácticamente, yo diría que la división paleontología de vertebrados en este momento es la escuela de paleontología más importante que tenemos en América Latina. No tengo duda en decirlo. No porque yo esté ahí, sino porque realmente por la cantidad de gente que hay, por la diversidad de las temáticas, se ha convertido en un centro realmente muy significativo de paleontología. Pero todo gracias, insisto, a que Pascual jamás le dijo a alguien qué es lo que tenía que hacer. Póngase a trabajar y trabaje, punto. Y eso es lo que se hizo. Y a través de eso hemos logrado crear una división que en este momento tiene más de 60 personas trabajando, lo cual es realmente muy significativo. Yo te diría que yo soy un tipo inquieto y disperso. Entonces, ¿qué ocurre? Tomo un tema, lo desarrollo, como hice con el tema de las aves, se generaron mis primeros discípulos y ahí dije, bueno, chao, arréglense, empiecen a seguir ustedes esta temática. Y ahí la dejé. Seguí con el tema de la zooarqueología, cosa que nadie lo hacía en el país, nadie trabajaba en eso. Mis primeros discípulos, las dos primeras tesis doctorales, ahí siguieron, la dejé. ¿Qué tomé después? La paleontología de cuaternario. ¿Por qué? Porque era un tema que se había dejado totalmente de lado. Es decir, como te dije, los intereses, por ejemplo, de Pascual y del grupo directo de discípulos que había creado, aparte de mí, estaba en Patagonia y en el terciario inferior. Y el cuaternario se había dejado de lado. O sea, esa temática que originalmente desarrolló Ameguino se abandonó. Dije, bueno, acá hay un campo que hay que desarrollar. Y ahí empecé con la temática de los mamíferos del cuaternario. Eso me llevó a los paleoambientes, de los paleoambientes a la bioestratigrafía continental. Y esos fueron los últimos aportes que hice, que son precisamente los dedicados a establecer el cuadro cronológico del Cenozoico de la Argentina con aplicación a América del Sur. Esos fueron, digamos, los aportes últimos que he hecho en esta temática. O sea, insisto, una temática diversa debido a mi propensión a tomar temas, desarrollarlos, llegar hasta un determinado límite y tomar otro. No sé si es bueno, pero soy inquieto. Yo lo veo realmente muy prometedor. Es decir, no es prometedor, ya es una realidad. La paleontología se ha desarrollado de una manera notable. Hasta diría que quizá se ha hiperdesarrollado. ¿Por qué digo esto? Porque es obvio de que ya empiezan a comenzar los primeros tropiezos en superposición de temáticas. Es decir, lo que antes no pasaba, donde una persona podía elegir el tema que quisiese y no había superposición, ahora hay que tener un cuidado bárbaro, porque se empiezan a superponer los temas. Es demasiada la gente que está trabajando en paleontología. Y la salida es siempre la misma. ¿Cuál es? El CONICET. No hay prácticamente otra salida. Como te dije, la SIC prácticamente no está recogiendo paleontólogos. Entonces, la salida directamente es el CONICET. Ahí se amontona. Entonces, eso está generando una masa muy importante, algunos de los cuales obviamente no siguen la carrera, pero muchos sí. Entonces, genera una masa muy importante de gente permanentemente que va presionando cada vez más en los lugares. Entonces, ya la situación, por ejemplo, en la facultad nuestra es crítica. Se han hecho 2 nuevos edificios, de los cuales gran parte han sido ocupados por la temática paleontológica.
y cada vez hay más gente. Y va a llegar un momento de que no va a dar más la cosa. Yo recuerdo las varias discusiones que tuve con el decano, con la directora del museo en su momento, porque mientras fui jefe de división, una de las cosas que siempre se me decía era, pero bueno, podés seguir incorporando gente. Digo, mira, yo voy a seguir incorporando gente mientras la facultad no ponga ningún límite a los que entran a estudiar paleontología. Si la facultad les permite estudiar, no pone ningún cupo y les da un título y se reciben, ¿qué hago yo con ellos? Le digo, llegaste hasta acá, ya no vas. O sea, eso es algo que no tiene sentido. Entonces, lo que hay que pensar muy seriamente es cuáles son los espacios que hay que llenar, en qué temáticas hay que llenar espacios, y no a tontas y a locas seguir generando profesionales que en algún momento van a comenzar a frustrarse, porque ya la cosa no da para mucho más. Este es el tema. Es decir, fíjate que incluso nosotros estamos recibiendo gente de Europa. Nosotros estamos recibiendo gente de España, hemos recibido gente de Francia, que se han quedado a trabajar acá, porque allá no tienen lugar, no tienen oportunidad de trabajar, y han venido a trabajar a la Argentina. Entonces, es un tema realmente serio el que se está generando. Yo creo que, insisto, muy bueno que haya paleontólogos en cantidades como los hay, pero ya llega un momento en lo cual hay que empezar a pensar en un futuro inmediato donde quizá conviene ya poner una planificación adecuada al tipo de estudio que hay que realizar en paleontología. No se puede seguir insistiendo siempre en lo mismo. Mira, los museos son fundamentales, los museos municipales, incluso muchos museos que son hasta particulares en algunos casos, han sido de gran ayuda para nosotros, para los paleontólogos, porque han coleccionado materiales que de otra forma se hubiesen perdido. Está claro de que muchas veces no cumplen con los requisitos que una investigación seria en paleontología requiere, como por ejemplo una correcta asignación estratigráfica del material. Ha ocurrido muchas veces que eso no se da, pero bueno, hay que propender a que esos museos tengan el apoyo técnico necesario como para que entiendan que cuando se recoge un fósil, hay toda una serie de protocolos que se deben seguir para que ese fósil después tenga importancia científica y no solo importancia desde el punto de vista de la exhibición, que muchas veces lo que se persigue es eso, es decir, sí, encontré un caparazón completo, lo exhibo. Perfecto, pero ¿dónde lo encontró? ¿En qué lugar? ¿En qué sedimentos? Y esa información a veces se pierde. Yo creo que lo que hay que propender y que hemos tratado en algún momento, cuando te decía hoy de los programas que desarrolló la SIC a mediados de los 80, la idea era esa, darles apoyo técnico para que supiesen en los municipios qué es lo que tenían que hacer con los materiales. Y en algunos casos se logró un avance. Yo creo que ese avance ha sido muy significativo en los municipios. Y hay algo ahora que es bastante prometedor desde ese punto de vista, que es el desarrollo de las tecnicaturas en paleontología. Hay una ahí en Miramar, hay otra en Trelew, y esto es interesante porque mucha gente que quizá no puede o no quiere llevarse 5 o 6 años en una carrera universitaria superior, en una licenciatura, puede hacer una tecnicatura de 3 años y con eso aportar a que haya un bagaje de conocimiento significativo que le permite incluso incorporarse después a museos municipales y servir de apoyo en esos museos. A mí me parece que ese es un buen camino. Vamos a ver qué pasa, esto recién empezó, pero creo que es un buen camino y una buena salida para darle apoyo técnico a los museos, que insisto, para mí son fundamentales. Representó un doble desafío. Por un lado, pertenecer a una institución realmente de una trayectoria enorme a nivel mundial, reconocida mundialmente, y eso implicaba de una manera concreta responder a las expectativas que esa institución pone sobre uno, es decir, tratar de desarrollar lo máximo posible la investigación paleontológica en el Museo de La Plata para que realmente el museo vuelva o brille como brilló en su momento. El museo tuvo una época de oro, esa época de oro después decreció, obviamente, decreció básicamente por los típicos problemas que ha tenido el país, es decir, el Museo de La Plata es una institución dentro del país y como institución dentro del país dependiente del gobierno nacional,
ha sufrido esos avatares. Vos recordarás claramente que la revista del Museo de la Plata prácticamente desapareció. Es decir, si bien se está publicando ahora, gracias de nuevo, se está publicando en forma básicamente digital y con una edición muy reducida impresa de cada tomo, esto ha sido en los últimos 6 o 7 años. Con anterioridad la publicación había desaparecido, es decir, el museo no publicaba más, sus investigadores no publicaban en el museo. Esto deriva también de otras situaciones, es decir, el CONICET empezó a exigir publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y la revista del museo había quedado afuera de eso. Había quedado afuera porque ya nadie publicaba en la revista del museo. Entonces fue, digamos, la trayectoria que tuvo el Museo de la Plata en su momento se fue perdiendo. Se fue perdiendo, el hecho de ya no tener más una publicación para canje impidió que la biblioteca se fuese nutriendo de publicaciones nuevas. No había tampoco fondos suficientes para comprar publicaciones en el exterior. En fin, todo eso deterioró, digamos, en cierta medida la estructura del museo. Pero el museo está ahí, está presente. Y hay varias cosas que han, de alguna manera, han ido perdiendo el vigor en investigación que tenía el museo. Entre esas el hecho de la creación de varios institutos que hicieron que, por ejemplo, la geología se fuese del museo, gran parte de la zoología se fue del museo, parte de la botánica se fue del museo. Lo único que quedó en el museo es la paleontología y la arqueología. De todo lo que antes eran disciplinas que se desarrollaban en el mismo museo. Es decir, hasta la década del 80 aproximadamente, vos tenías una temática o estabas desarrollando una temática en la cual necesitabas aporte multidisciplinario y lo único que tenías que hacer era correrte de pasillo, ir a hablar con un geólogo, ir a hablar con un zoólogo y ahí solucionabas tus problemas. Eso se terminó. Ese desarrollo multidisciplinario que había no existe más. Ahora son todas instituciones separadas que funcionan como compartimentos estancos. Entonces, ese gran ámbito de investigación que era el museo, prácticamente, insisto, quedó reducido a lo que es la arqueología y la paleontología. Habida cuenta que ahora la paleontología ya tiene otros 2 edificios que se ocupan fuera del ámbito del museo, también se va reduciendo ese ámbito de discusión. Es decir, cada vez queda menos gente dentro de lo que es el museo. El museo se va reduciendo en cuanto a investigación y se va transformando cada vez más en una estructura de exhibición. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Estoy relatando objetivamente lo que sucede. No hago juicio de valores sobre el tema, pero se está transformando exclusivamente en un ámbito de exhibición. Esa es una de las grandes virtudes que tiene mucha de la gente joven, el promover justamente la divulgación. Eso es algo que yo desde el comienzo traté de promover, desde mi más temprana infancia. Es decir, siempre pensé que nosotros como paleontólogos hemos recibido una educación universitaria, hemos desarrollado investigación, pero esa investigación al común de la sociedad no le llega. Entonces, lo menos que podemos hacer es volcarle precisamente los datos que estamos generando, volcarlos de una manera sencilla que pueda ser entendida por la sociedad en común y que le aporte algún dato nuevo para su educación general. Eso me parece que es un deber fundamental del investigador que trabaja en una temática de este tipo. Es decir, no es el caso del médico o del arquitecto. Nosotros estamos trabajando en una temática muy cerrada, en la cual, perdón por la expresión, pero nos estamos mirando el ombligo permanentemente. Entonces, si estamos siempre volviendo a publicar cosas para otra persona que es igual a uno y que lee lo que a uno mismo le interesa y de eso no volcamos nada hacia afuera, y está mal la cosa. Entonces, por suerte, ahora se han generado proyectos de extensión, incluso la universidad está financiando proyectos de extensión con gente joven. Esto tiene sus problemas también, tiene sus problemas porque todavía la estructura CONICET implica de que uno tenga que trabajar, un becario, por ejemplo, tenga que responder con resultados en investigación y no en divulgación. La divulgación todavía no está sentada en el CONICET, está sentado el resultado en investigación, pero no en divulgación o en extensión. Entonces todavía ese es un problema y hace de que mucha gente todavía tenga resquemores
en decir, bueno, me voy a dedicar de lleno al tema de la divulgación o de la extensión. Pero de cualquier manera, como dijiste vos, se está generando entre la gente joven algo que no existía. Y es un nuevo campo que me parece maravilloso que se dé, ¿no? Es que es muy difícil hacer un análisis objetivo sin tener datos. Lamentablemente carecemos de datos en la actualidad. Vos fíjate que el último dato significativo que hubo sobre investigación científica en la Argentina, si mal no recuerdo, es de comienzo de los 90 o fines de los 80, donde a través del CONICET se hizo un análisis de las distintas áreas, analizando las áreas que eran altamente competitivas a nivel internacional y analizando las áreas de vacancia que había. En ese momento la paleontología era una de las áreas, junto creo, espérate si no recuerdo, el área de semiconductores en física. Había dos áreas que eran de competencia, que podían competir libremente a nivel internacional. Una era el tema de los semiconductores y el otro era la paleontología. Las dos áreas que destacaba el CONICET como áreas competitivas a nivel internacional. Yo te diría que ahora no sé cuál es el nivel de competitividad que hay, porque no se han vuelto a hacer esos estudios. Es decir, si no tenemos un buen diagnóstico, todo lo que uno diga lo puede decir desde un punto de vista, si se quiere, subjetivo. Y para un análisis serio de la ciencia, el análisis subjetivo no sirve. Y lamentablemente no tenemos datos objetivos como para responder a lo que vos me estás preguntando ahora. Que lo piense bien, porque una cosa es el merchandising que se generó después de Jurassic Park y sus secuelas, lo cual hizo que nosotros, por ejemplo, pasáramos de tener 3 o 4 alumnos en paleontología de vertebrados a tener 87, como tuvimos al año siguiente del primer Jurassic Park. Y que te viniera un tipo y te dijese en la facultad, yo vine a estudiar dinosaurios y no me interesan las otras cosas, como me pasó dando clase. Entonces todo eso generó, insisto, un acercamiento a la paleontología que es más, yo diría que luces que atraían más que una atracción vocacional real. Ahora la cosa se está sentando, ya hay menos cantidad de gente, diría yo de que ya hay más gente vocacional como hubo en su momento, o sea que ya el panorama se va sentando. Pero de cualquier manera, insisto en lo que te dije hace un rato, la cantidad de paleontólogos, de vertebrados que hay en el país es mucha. Es decir, somos el país, yo diría, muy probablemente a nivel mundial, con mayor cantidad por número de habitantes, con mayor cantidad de paleontólogos. Entonces, cuidado con esto, porque estamos saturando el mercado, esta es la realidad, por usar un término económico. En parte, parcialmente, las grandes injusticias. Cuando uno ya tiene sus años, verifica de que ha pasado mucha gente sobre las cuales nosotros asentamos nuestro conocimiento, que desarrollaron conocimiento y que han sido olvidados a lo largo del tiempo. Entonces un poco a mí la idea me surgió justamente de eso. Yo creo que hay que rescatar gente. Rescatarla en el sentido de que hubo gente que trabajó mucho, muy mucho, poco, pero que siempre hizo algo. Y eso hay que rescatarlo. Y hay que ponerlo en contexto de cada una de las etapas en las cuales desarrollaron sus tareas. No era lo mismo trabajar en la década del 60 que trabajar en el siglo XXI. Son cosas muy distintas. Entonces cada una hay que ponerla en el contexto y no cometer los anacronismos a los cuales muchas veces algunos pseudohistoriadores nos traen permanentemente, ¿no? Tratando el tiempo, llevando la actualidad a 100 o 200 años atrás. Yo creo que hay que rescatar a mucha gente, hay que rescatar del olvido a muchísima gente. Y esa es la función que estoy tratando de hacer. Estamos justamente desarrollando ahora con Guillermo López un estudio sobre el desarrollo de la paleontología desde la década del 30 al 70. Es decir, digamos, la época más convulsa desde el punto de vista socioeconómico del país. Y realmente van surgiendo cosas sumamente interesantes. Esperemos que lleguemos a buen puerto con ello y creo que sí, probablemente en unos meses más lo tengamos terminado. Incluso estoy rescatando ahora la figura de Alfredo Castellanos, otro de esos personajes
totalmente olvidados casi de la paleontología. Una persona de la cual se ha rescatado muy poco, y un tipo que tuvo realmente una presencia importantísima en la creación de instituciones, en la participación precisamente en crear muchísimas instituciones, incluso participó hasta en la reforma universitaria. Y todo el mundo se ha olvidado de ese pobre castellano. Ahí quedó olvidado en Rosario y nadie más lo puso en su lugar. Así que estamos trabajando con eso. Ese es otro de los temas que ahora estoy desarrollando y de ahí van a surgir otros más seguramente. Mirá, básicamente esta entrevista me da pie para decir algo que hace rato que lo estoy viendo y que me parece muy importante, que es el hecho, y no porque estemos presentes acá, es el hecho de que la función de la Fundación Azara en cuanto al desarrollo de la paleontología. La Fundación Azara está haciendo un trabajo realmente importantísimo. Importantísimo en el sentido de rescatar museos en el interior del país, ayudar a la formación de museos en el interior del país, con lo cual realmente se está propendiendo no solo al desarrollo de la paleontología, sino precisamente a aumentar la educación de la sociedad, lo cual eso es algo fundamental, es fundamental. Y estoy seguro de que muchos museístas del interior del país que han contado con el apoyo de ustedes no pudieran haber hecho nada sin el apoyo de la Fundación Azara. Así que yo agradezco profundamente a la Fundación Azara por el trabajo que están haciendo. Y creo que me da la impresión de que es una institución que en poco tiempo más su desarrollo va a ser, yo diría que casi imparable. Así que eso es simplemente lo que quería agregar.